cuarta sesión. Venga. Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. Ongi etorri. Esta es la cuarta sesión de Diarama África, la cuarta edición que hacemos del curso. Y como sabéis, es la única sesión que es en formato online. Yo os voy a comentar brevemente, lo dejaré también en el chat escrito para las personas que se vayan conectando, cómo vamos a organizar la sesión, y luego Fátima de Jalipular, ella va a pasar a presentar a Artur, a nuestro ponente. Entonces, deciros a las personas que estáis conectadas, si queréis realizar alguna pregunta, tenéis dos opciones. En la parte inferior de vuestra pantalla hay una opción, un botón que se llama preguntas y respuestas. Ahí podéis hacer preguntas de forma escrita. Nosotras las leeremos y se las plantearemos a Artur. Al finalizar su ponencia, que hemos, igual una hora, hora y cuarto, algo así, es un poco lo que hemos estimado. Si queréis realizar preguntas hablando, quiero decir, vía oral, entonces levantad la mano, tenéis a su vez en las opciones en la parte inferior de la pantalla una que pone levantar la mano, y ahí nosotras os habilitamos la opción de abrir el micrófono, ¿vale? Si no, en principio no se os oye. Sí, recordar que las preguntas las dejaremos para el final. Esta sesión la estamos grabando, con lo cual luego posteriormente la subiremos también a YouTube, que estará disponible igual que las anteriores. Y, nada, pues daros la bienvenida a todos y nada, doy paso a Fátima. Eso. También decir que bienvenidos a todos. Esta es la cuarta sesión de Diarama África. Este es un proyecto llevado a cabo por Embolo, que somos tres asociaciones: Embolo, Solidaridad Internacional y Jalipular, junto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta cuarta sesión se ha titulado Las economías africanas del siglo XXI, perspectivas y retos, y os hemos traído a Artur Colom Jaén. Artur es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, en donde actualmente está impartiendo clase como profesor agregado y imparte clases de Economía Mundial y Desarrollo. También ha participado en varios proyectos, entre ellos el del Grupo de Estudios de las Sociedades Africanas, y también ha hecho publicaciones sobre diferentes aspectos de las economías africanas, como la publicación de 2021, que se titula Integración y Transformación en África. Y como no podía ser de otra forma, también ha realizado estancias de investigación en Senegal y el Chad, entre otros países. Entonces os dejo con él, que nos haga su ponencia, y seguro que va a estar muy interesante. A mí personalmente me interesa bastante porque también estudio economía, entonces estoy aquí a tope con muchas ganas de oírle. Muy bien, pues muchas gracias, Fátima, por esta presentación. Es un honor estar aquí con vosotras compartiendo este espacio. Eh, lamentablemente online, me hubiera encantado poder estar en Vitoria, pero bueno, las circunstancias han sido las que han sido, y aquí estamos online. Bueno, efectivamente, como decía Fátima, la, de lo que quiero hablar hoy es abrir algunos temas sobre las economías africanas en el siglo XXI. Voy a tocar diferentes temas de manera introductoria. No voy a extenderme en tecnicismos ni nada por el estilo. Y mi idea, pues efectivamente, es hacer una presentación que una hora, igual menos, ¿no? 50 minutos quizás, depende de cómo vaya. Y porque lo interesante es que después participemos y podamos debatir, hagáis preguntas y debatamos ideas. Bien, antes de entrar en materia propiamente, he preparado unas diapositivas que las voy a ir pasando, las puedo facilitar a Irene o a quien sea para que también sirvan de material para el curso. Antes de entrar en materia propiamente económica, bueno, primero quiero hacer un par de puntualizaciones. Igual algunas os suenan repetidas o manidas, pero yo creo que son importantes. En primer lugar, cuando hablamos de África, desde el punto de vista que sea, nosotros hoy vamos a hablar de economía, es importante educar la mirada con la que nos acercamos a África desde Europa suele ser una mirada llena de prejuicios racistas,
que en primera instancia se fijan suelen fijarse más en formas culturales, pero que esto se acaba trasladando a cómo desde Europa o los países desarrollados vemos las perspectivas de desarrollo de África. Y algunos de estos prejuicios pueden ser realmente sutiles, y aquí os quería poner un par de ejemplos que igual os suenan, pero no está de más repetir, es la posición de África en los mapas, ¿no? Esta es la clásica proyección que todos conocemos, que es la conocida como proyección de Mercator, que se viene utilizando en Europa desde la Edad Media. Y esta proyección, este mapa, fijémonos dónde está Europa. Está exactamente en el medio. Hay proyecciones más modernas, mapas más modernos que nos señalan, por ejemplo, esta proyección denominada proyección de Gall-Peters, en la que, bueno, Europa continúa estando en medio, pero ya no está en el centro. Y aquí además vemos cómo el continente africano es especialmente grande. Es especialmente grande. Dicho de otra manera, la proyección clásica sobre representa al continente o la península, porque de hecho no deja de ser una península, la península europea. Bien, esto ya nos debe dar pistas sobre cómo es la mirada que se ha construido de África. También os quiero mostrar otro mapa. Este mapa, como podéis ver, lo primero que podemos pensar es, este mapa está al revés, pero arriba, abajo, derecha, izquierda, de derecho, revés, es absolutamente arbitrario en el caso de los mapas. El planeta Tierra es una bola, con lo cual da lo mismo desde donde la miremos. Con lo cual, si vemos en este mapa como es una proyección perfectamente legítima, perfectamente técnicamente impecable, en la que vemos a África en medio y vemos a Europa, pues, bueno, abajo, con lo cual, bueno, nos choca porque no estamos acostumbrados, pero bueno, esto nos debe dar pistas sobre cómo se ha construido nuestra mirada del mundo. Segunda parte de la introducción, segundo punto de introducción. ¿Todo va mal? Cuando hablamos de economía africana, de desarrollo en África, ¿todo va mal? Entonces, el estudio del desarrollo de África se suele enfatizar lo que no hay. No solo en economía, pero se suele enfatizar lo que no hay. Siempre en relación con regiones, países desarrollados, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay reducción de la pobreza, todos son pobres. Se tiende a enfatizar lo negativo, que esto no deja de ser una extensión de lo que he explicado en el primer punto. Sin embargo, una mirada de más largo plazo, en términos de desarrollo, nos indica que, bueno, ha habido progresos en algunos aspectos. El desarrollo económico es un proceso de largo plazo. Nunca nos lo podemos plantear como un desarrollo de corto plazo. A los ingleses les costó un siglo hacer la revolución industrial, con lo cual, bueno, los cambios son necesariamente lentos. Con esto no quiero decir, o sea, diciendo esto de todo a mal, con esto no quiero decir que no haya problemas, evidentemente, que hay problemas de mucho sufrimiento, o que no haya diferencias respecto a otras regiones del mundo, que el desarrollo en África no es tan no es tan grande, no es tan importante como en otras regiones del mundo. Esto es una realidad objetiva, pero estigmatizarlo como todo va mal y siempre irá mal, bueno, pues no es una buena manera de estudiar el desarrollo económico en África. Os pongo aquí algunas ilustraciones de esto. Aquí tenemos dos mapas, uno de 1950, otro de 2010, en el que se comparan la media de años de escolarización. Esto, evidentemente, tiene problemas metodológicos porque aquí estamos hablando de países, o sea, medias de país, los países son muy grandes y, por ejemplo, en el Congo pues hay muchas diferencias, hay países en los que hay diferencias regionales significativas, pero en cualquier caso, para
tener una introducción a esta idea, bueno, vemos que la escolarización ha avanzado en todos los países africanos. Hay más niños escolarizados hoy que en 1950. No os quiero inundar con datos. La, la tasa de alfabetización, estos son datos de 2015. No lo pone, pero son datos de 2015. La tasa de alfabetización de, a la izquierda, en colores oscuros, rojo oscuro, la tasa de alfabetización de los mayores de 65, que vemos que es muy baja, de media, y al lado, en contraste, la tasa de los jóvenes, tasa de alfabetización de los jóvenes, que es mucho más alta y en algunos casos es del 100%. En salud, la tasa de mortalidad infantil, que se considera técnicamente son menores de 5 años, ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Aquí tenéis datos de 1980 y de 2015, datos agregados con los mismos problemas metodológicos anteriores, pero bueno, la visión, la tendencia es que bueno, ha habido una caída muy importante de las tasas de mortalidad infantil por, bueno, por diversos factores, por un incremento de la alfabetización, que esto hace que la gente entienda mejor cómo se tienen que cuidar a los niños y esto hace que la higiene mejore, las vacunas, el acceso a las medicinas, todo esto ha mejorado en estas últimas décadas. La mortalidad de la malaria en las últimas 2 décadas ha bajado. La malaria, no existe todavía una vacuna de la malaria, pero bueno, hay una mejora en estos indicadores de salud. Bien, todo esto es, insisto, para poner un poco de acento, tanto el primer punto como el segundo, poner un poco de acento a esta mirada siempre prejuiciosa y negativa de las perspectivas de desarrollo de África. Insisto, esto no quiere decir que no haya problemas. Bien, entrando ya en el siguiente punto, os voy a proponer un par de instrumentos, un par de enfoques que os pueden ser de utilidad para entender, para estudiar la realidad de las economías africanas. Voy a ser muy breve, tampoco quiero hacerme muy pesado con cosas técnicas. Hay dos maneras hay dos enfoques en economía, en ciencias sociales, que ayudan a entender la posición de África en la economía global y las perspectivas de desarrollo. Uno es el estructuralismo. Según los proponentes de la visión estructuralista, la economía global se constituye, se divide entre países que se dedican a extraer y producir materias primas para alimentar el desarrollo, la industrialización de los países que podemos denominar centrales, países ricos, ¿no? Esto es lo que se denomina la división internacional del trabajo. Entonces, para entender la posición de África en la economía global, este punto de vista es muy útil, porque nos ayuda a ver que si en el Congo, la economía del Congo, básicamente depende de la exportación de materias primas, bueno, es porque hay una estructura global que sustenta esta realidad. No es únicamente malas decisiones de los gobernantes del Congo, que algo también podríamos discutir sobre esto, pero que hay una estructura global que sustenta esta división internacional del trabajo. Entonces, en relación con esto, segundo punto, el institucionalismo. Las instituciones son importantes para entender los procesos de desarrollo. Y en el caso de los países periféricos, como en el caso como son los países africanos, las instituciones dominantes en la economía mundial, aquí pongo unas cuantas, G7, G20, el FMI,
el Banco Mundial, empresas transnacionales, operadores en mercados globales, como por ejemplo materias primas, buscan mantener el statu quo de la División Internacional del Trabajo. Es decir, hay un entorno institucional global que no ayuda a que los países periféricos salgan de esta situación periférica. Y esto ayuda mucho a entender la posición de las economías africanas. Un par de ilustraciones. El ominoso comercio triangular entre Europa, África y América. Bueno, pues esto es un ejemplo, un episodio de cómo la economía mundial se ha acabado constituyendo en un centro, en una periferia, en una estructura con países muy desiguales, y porque hay una historia detrás. Y, por ejemplo, el tráfico de esclavos, el denominado comercio triangular que aquí tenéis ilustrado, pues sería un episodio que ayuda a comprender muchas cosas. Otro ejemplo, igual a alguien le suena esta ilustración, esta serpiente con esta cabeza tocada con una corona representa al rey Leopoldo, el rey Leopoldo, rey de los belgas, que se apropió del Congo a finales del siglo XIX y lo convirtió en una finca para su explotación económica particular. El Congo, en la época de Leopoldo II, ni siquiera fue una colonia belga, era la propiedad privada de rey Leopoldo. Lo pongo como ejemplo extremo, ¿no? En el resto de episodios de colonización europea en África a finales del XIX son los países, los gobiernos los que toman control de los territorios, pero en el caso del Congo fue una empresa personal del rey. Bueno, la explotación económica de Leopoldo de ese territorio fue brutal. Hay mucha literatura, hay muchas historias. Es una historia bastante conocida. Y lo pongo como ejemplo de cómo a finales del siglo XIX, con la expansión imperial europea y la constitución de un capitalismo industrial en Europa, y no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, esto consolida el papel de África y de hecho de otras regiones periféricas como suministradoras de commodities, de materias primas. Bien, en el caso concreto del Congo, la producción de caucho para la industria, y especialmente para la industria automovilística, la industria de la aviación, los primeros aviones, los primeros coches, todo esto fue clave, poder disponer de caucho barato para los neumáticos y otros, especialmente neumáticos, pero también para otros mecanismos. Bien, y la última ilustración es este esquema de centro-periferia que explica muchas cosas, que de hecho resume un poco todo lo que he estado explicando hasta ahora. Bien, entonces, cuando los países africanos se independizan a finales de los 50, primeros 60, es cuando se dan la mayoría de independencias africanas, algunos más tarde, como en el caso de las colonias portuguesas o incluso en el caso español, en el caso de Guinea Ecuatorial, pero bueno, pongamos primeros 60, se independizan. Claro, el punto de partida, los proyectos de desarrollo económico que puedes imaginar para países que tienen este punto de partida, bueno, son realmente son retos muy importantes, son retos enormes, a cambiar la estructura económica de un país que durante décadas se ha constituido como un proveedor de materias primas, pues bueno, no era un reto fácil para nada para los primeros gobiernos africanos en los años 60. Bueno, en los primeros, ahora voy a hacer una serie de
un transcurso histórico muy breve de cuáles han sido las estrategias de desarrollo económico, teniendo en cuenta ese punto de partida que ha habido en África desde los años 60. Bueno, los años 60 y 70, de hecho, son los años del denominado afrooptimismo. Igual habéis oído hablar de esta idea del afrooptimismo, del afropesimismo. Pues el afrooptimismo, bueno, nace en los años, se da en los años 60, 70, en que a pesar de ese punto de partida que acabo de explicar, a pesar de la posición periférica de las economías africanas, de esos países que se acababan de constituir, que acababan de nacer, las perspectivas no eran malas. No, había una voluntad, como escribo aquí, una voluntad generalizada de cambio y de modernización. Una etapa optimista, y en la que además hay cierto crecimiento económico. En los años 60 y 70 en África, en general, hay cierto crecimiento económico. Es decir, el optimismo estaba fundamentado en las perspectivas de desarrollo. Claro, había problemas. Bueno, siempre hay problemas, ¿no? En los procesos de desarrollo, como apunto aquí en algunos, muy resumidamente, en esa primera etapa, había mucho gasto público ineficiente, había muchas ineficiencias económicas, se gastaba mucho dinero en proyectos que después no tenían, no tenían viabilidad económica, empresas públicas, infraestructuras. Se gastó mucho dinero a veces de manera ineficiente. Esto es lo que explica la aparición de los elefantes blancos. Igual habéis oído hablar de los elefantes blancos. Un elefante blanco es un proyecto en el que es más caro mantenerlo, que la inversión inicial. Entonces, claro, esto te crea un lastre a lo largo del tiempo insostenible. Y esto a menudo sucedió en muchos proyectos en países africanos en esos años. Estos son los denominados elefantes blancos. Hay una historia detrás del elefante blanco que si queréis después os la cuento, es una historia curiosa. Apareció ya en los años 70, aparece el fenómeno del endeudamiento, que es un problema, el endeudamiento externo, es un problema que ha lastrado, ya lo digo bien, ha lastrado las economías africanas hasta el día de hoy. Es decir, la falta de recursos propios financieros, de recursos financieros propios, ha generado un permanente endeudamiento, y esto, bueno, periódicamente genera crisis. Y por último también, esto liga con la idea institucional de que las instituciones son importantes para promover el desarrollo. Claro, en los años 60-70 había una falta de capacidades en el sector público. Aquí pongo un ejemplo. En el Congo, en el año 60, se estima que había únicamente 16 licenciados. Entonces, claro, montar una estructura estatal moderna con tan pocas capacidades, tan pocos recursos humanos, bueno, pues es realmente complicado. Bien, esta sería la etapa afrooptimista, ¿eh? Y a la que alguien se apunta, a más de uno le gustaría volver, después lo comentaremos. Segunda etapa importante para entender la evolución de las economías africanas en estas últimas décadas, la etapa del ajuste estructural. La etapa del ajuste estructural. Ante el endeudamiento, que viene de la etapa anterior, de los años 70, muchos gobiernos africanos se encontraron que acabaron dependiendo de la financiación del Banco Mundial y del FMI. El Banco Mundial y el FMI, que son instituciones que se fundan después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en África no eran tan importantes. Pero a partir de los años 80, con la falta de financiación y la necesidad de
de tomar créditos de donde fuera, pues el Banco Mundial y el FMI empiezan a ser importantes. Entonces, el Banco Mundial y el FMI, los créditos del Banco Mundial y el FMI tienen una característica particular, que es que no solo te prestan el dinero, sino que además te ponen condiciones. Es la cláusula de la condicionalidad. Bueno, yo a usted le dejo el dinero, pero usted va a hacer esto, esto y lo otro. Que es un poco como, bueno, yo le dejo dinero para que usted haga la reforma de la cocina, pero es que la cocina la voy a reformar yo. Yo le voy a decir cómo va a tener que reformar la cocina, ¿no? Sería algo así. Entonces, esto es lo que, bueno, el ajuste estructural, ¿no? Es decir, bueno, desde el punto de vista neoliberal del Banco Mundial y del FMI, bueno, ustedes, gobiernos africanos, abro paréntesis, más o menos fue una historia similar en América Latina, eh, ustedes gastan mucho y son muy ineficientes gastando, con lo cual vamos a cortar el gasto público, vamos a recortar el gasto público y ustedes van a privatizar todo lo que puedan privatizar, van a abrirse al mercado exterior, bueno, en definitiva, van a poner en marcha lo que después se ha conocido como un programa de política económica neoliberal, ¿no? Favorable al mercado. Bueno, esto acabó mal. Los programas de ajuste estructural en África acabaron mal en muchos sitios donde se aplicaron, por ejemplo en América Latina. La famosa expresión la década perdida, bueno, pues viene de esta época y de esta situación. En el caso de África no fueron una, sino que fueron dos décadas perdidas en las que el crecimiento económico bajó, la pobreza aumentó, el endeudamiento aumentó y los problemas se multiplicaron. Problemas de tipo socioeconómico se multiplicaron. Y, de hecho, hay una correlación entre el incremento de los conflictos a finales de los 90 en África Occidental, en la región de los Grandes Lagos. Hay una correlación entre los programas de ajuste estructural y los conflictos armados y la violencia política. Es decir, la, la, la crisis la crisis económica inducida por estos programas de ajuste estructural, pues acabaron generando problemas no únicamente económicos, sino también políticos y humanitarios, si queréis denominarlo así. Como anoto en la diapositiva, sí que había alternativas. El neoliberalismo tenía alternativas y desde África se intentaron poner en marcha alternativas y un nombre importante es el de Adebayo Adedeji, el que fuera secretario de la Comisión Económica para África, Naciones Unidas, que sin negar la profundidad de la crisis, quiso impulsar un programa alternativo a un programa puramente neoliberal. Tenéis que pensar que vosotros la mayoría sois muy jóvenes, pero los años 90 fueron años en los que el neoliberalismo estaba desatado a todos los niveles y esto en el caso africano también se observa. Bien, el contenido de los programas de ajuste estructural que se hicieron en casi todos los países africanos, con prácticamente ninguna excepción, con mayor o menor intensidad, pero todos los países africanos acabaron en las manos del Banco Mundial y del FMI, digamos, dependiendo de la financiación del Banco Mundial y del FMI. Estamos hablando de unos programas en los que lo que se buscaba era la integración, entre otras cosas, se buscaba la integración de los países africanos en el proceso de globalización. Con lo cual, bueno, estas tres líneas, en la última línea, cuando hablo de apertura al exterior, comercio, inversiones, privatización de empresas públicas o de servicios públicos y desregulación de los mercados, bueno, esto es más o menos en lo que consistió
consistió, explicado muy brevemente en lo que consistieron estas medidas. Y si uno va a la historia económica precisa de cualquier país africano, Senegal, Ghana, Tanzania, todos se ajustan todos los patrones más o menos se ajustan a este patrón. Bien, algunos datos de crecimiento, mientras en los años 70, cuando vemos en África el crecimiento africano de media, todo esto también tiene problemas metodológicos, la media de crecimiento de África en los años 70 fue del 3,9% anual. En los años 80 esto pasó al 1,7%. Y fijaos que el patrón de caída es parecido al de América Latina y el Caribe. Y fijaos también cómo el perfil del crecimiento económico de China es completamente diferente. El crecimiento de China se dispara en los años 80 prácticamente hasta el día de hoy. Precisamente China no ha seguido para nada el enfoque del desarrollo y de las políticas económicas del Banco Mundial y del FMI. Bien, más adelante, esto igual ya se empieza a sonar por edad, a partir de los años 2000, ante la crisis social, económica en África, ante el afropesimismo, digamos, hemos pasado del afrooptimismo al afropesimismo, ante el afropesimismo, a partir de principios de los 2000 se empiezan a poner en marcha una serie de medidas a nivel global, a nivel internacional, algunas de ellas muy, muy llamativas y que tienen efectos hasta el día de hoy, aunque estemos hablando de hace ya 20 años. Por ejemplo, se empieza a generalizar la idea de la reducción de la pobreza. Esto puede sonar extraño, es decir, bueno, claro, siempre se ha hablado de reducción de la pobreza. No, no es así. Se empieza a hablar de reducción de la pobreza como, digamos, elemento central de las políticas de desarrollo finales de los 90, principios de los 2000, cuando las tasas de pobreza en África tocaron techo, digamos, eran muy elevadas. Hasta los años 90, hasta ese momento, digamos, hasta que se pone la pobreza en el centro de los debates, se hablaba de otras cosas, que es lo que pongo aquí. Se hablaba de industrialización, se hablaba de cambio económico, de creación de empleo. No se hablaba de reducción de la pobreza. El problema de centrarlo todo en la reducción de la pobreza es que olvida las raíces de por qué hay pobreza, y cualquier cosa que hagas que consigue estadísticamente reducir la pobreza ya es positivo, y, elimina del debate cuestiones que siempre han sido fundamentales cuando se ha hablado de desarrollo económico, como esto que os estaba comentando de industrialización o creación de empleo. La mejor, hay algo que es como muy obvio, la mejor política de reducción de la pobreza es la creación de empleo. No hay mucho más, no hay mucho más. Entonces, el desarrollo acaba, y al cierro este punto, el desarrollo acabó quedando, en los años 2000, acabó quedando como una política social. El desarrollo es reducción de la pobreza y esto acaba quedando como una política social y no como una política de transformación. Bueno, algunos proyectos o algunas iniciativas internacionales que estoy seguro que os suenan. Primero, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, después los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Otras iniciativas no tan globales, el Acuerdo de Cotonú entre la Unión Europea y los países ACP, entre los cuales, la mayor parte de los cuales son africanos, y el NEPAD, ¿no? El New Economic Partnership for African Development, que tuvo
que tuvo mucha prensa a principios de, bueno, esos años, principios de los 2000. Y en estos programas, bueno, la noción de ajuste estructural, tal como la entendía el FMI y el Banco Mundial en los 80 y principios de los 90, bueno, eso se va diluyendo, con lo cual el enfoque duro, digamos, del ajuste estructural se va eh, ya no estaba tan presente y, bueno, de hecho no está tan presente. Bien, más cosas. En los últimos, desde los años 2000 hasta 2014 aproximadamente, ha habido una época de gran crecimiento económico. Hubo, porque eso se truncó en el año 2014, 2015, hubo una época de gran crecimiento económico en muchos países africanos. Evidentemente, estoy haciendo una generalización muy peligrosa, porque ya sabemos que África no es un país, son 54 realidades que pueden llegar a ser muy diferentes, pero sí que de modo general podemos decir que entre el año 2000 y el año 2014 se vivió un boom económico que esto dio pie a una serie de portadas del Economist. Ya sabéis que The Economist es un poco un oráculo un oráculo muy influyente. Y si en el año 2000, digamos en la cumbre, en el cenit del afropesimismo, sacaban esta portada, The Economist, The Hopeless Continent, eh, todos los tópicos, ¿no? Un tío ahí armado, como si todo fuera violencia bueno, un poco la mirada que, que tenemos o que hemos tenido. Al cabo de una década tenemos el Africa Rising, después de una década de crecimiento económico, y en el 2013 publican esta otra portada, Aspiring Africa, en la que, bueno, se empezaba a especular, bueno, se hablaba de los bueno, países se incluían algunos países como Sudáfrica o Kenia, se incluían como países emergentes en ciertas clasificaciones económicas. Había como un cierto retorno al afrooptimismo. Se empezaba a hablar de la emergente clase media africana. Y, a ver, todo ello tenía un fondo de verdad, pero, bueno, hay que matizarlo. Hay que matizarlo. La realidad era que una parte muy significativa de este boom económico que se vivió en África entre 2000 y el 2014-15 tuvo mucho que ver con un incremento medio de los precios de las materias primas. Primeros 2000 hasta 2014 es es un momento en el que China y otras economías asiáticas hay un boom económico. Esto hace que estas economías necesiten muchísimos recursos naturales, energéticos, minerales. Y esto hace que los precios de las materias primas subieran mucho. Y como las economías africanas, como he explicado al principio, son fuertemente dependientes de la exportación, producción y exportación de materias primas, si hay un episodio de incremento de las materias primas, esto te hace subir el crecimiento económico. Esto te hace subir las estadísticas, digamos, desde el punto de vista económico. No quiero decir que aquel episodio fuera un espejismo, es decir, hay algo de verdad en decir que hubo un cierto crecimiento económico, hubo cierta creación de clase media en algunos países, pero no es menos cierto que era un modelo de crecimiento económico basado en exportar materias primas
digamos, sin cambio económico, sin hacer una actividad nueva, ¿no? Es más de lo mismo, pero resulta que este mismo resulta que ahora es más caro, con lo cual esto, esto nos beneficia. Es decir, problemas estructurales profundos como la falta de empleo, la lentitud en los procesos de industrialización, la, los problemas en la expansión de los sistemas educativos, en los sistemas de salud, etcétera, a pesar de que había expansión, pero era una expansión muy lenta, todo esto, las tasas de pobreza elevadas, todo esto disminuyó, estos problemas no, fueron no estaban tan presentes, pero continuaban siendo importantes. ¿Mm? Bien, aquí veis esto es un gráfico para que veáis la evolución de los precios de las materias primas. La época de los 90 es una época de precios planos y a partir de los 2000 se elevan mucho. Este pico, digamos, este crecimiento dura hasta esto, 2014, y después ya se desvanece ese crecimiento. En resumen, era un crecimiento sin cambio estructural. Sin cambio estructural. Bien, otro punto en relación con esto. Otro punto. Después en el enfoque, en el estudio de las economías en desarrollo en general, no solo de África, de las economías en desarrollo, después de la etapa dominada por el pensamiento neoliberal del FMI y del Banco Mundial, se ha abierto paso un nuevo enfoque, que es el enfoque del cambio estructural. El enfoque del cambio estructural no es nuevo, no es nuevo. Es decir, el enfoque del cambio estructural lo que hace es recuperar ideas aparentemente antiguas, ¿no? La idea de la industrialización, la idea de la generación de empleo, ideas que quedaron enterradas en la época de dominio, de hegemonía del Banco Mundial y del FMI, del enfoque del ajuste estructural. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, en la última década, voy a decirlo así, los últimos 10 años, si contamos 2024, se puede decir la última década, la idea del cambio vuelve con fuerza en la literatura académica, la literatura especializada en el desarrollo económico en África. No únicamente es por el fracaso de los modelos neoliberales o más favorables al mercado, sino también la influencia de China. La influencia de China, no tanto una influencia directa, la influencia, digamos, la influencia del modelo chino, ¿no? Es decir, hombre, si en China han conseguido reducir hasta casi hacer desaparecer la pobreza extrema, han conseguido una industrialización muy importante, crean empleo de manera que los chinos jóvenes tienen oportunidades laborales. Bueno, este es un modelo atractivo para economías como economías periféricas, como las economías africanas, porque bueno, China no dejaba de ser un país pobre y periférico antes de los cambios económicos en los años 80. Es decir, que la influencia de China o en general de la experiencia asiática, también en África también se mira mucho al modelo de Corea del Sur, de Taiwán. Esto hace que el modelo, digamos, de cambio estructural, de creación de empleo a partir de la industria, esté ganando terreno. Bien, entonces, siguiente punto. Teniendo esto en mente, os voy a poner un ejemplo muy claro de país que ha intentado seguir esta vía, ¿no? Etiopía, ¿no? Etiopía, el punto de partida de Etiopía hace un par de décadas
pues era lo que os podéis imaginar de un país periférico como el que ya he descrito al inicio, ¿no? Un país dependiente de lo poco que exporta materias primas, ¿no? Café, sobre todo. Continúa siendo la primera exportación de Etiopía, el café. La mayor parte de la población dependiente de una agricultura muy poco productiva y poco capitalizada, ¿no? Con pocos medios. Y ante esta situación, los gobiernos etíopes, a partir de finales de los 90, se empiezan a plantear, bueno, pues vamos a adoptar esta idea de la industrialización y del cambio estructural. Además, en el caso de Etiopía también se da la situación de, bueno, hay un crecimiento demográfico importante. Uh, esto significa millones de jóvenes en el mercado laboral que hay que darles hay que, es necesario que tengan alguna oportunidad de empleo. Bien, y efectivamente, a partir de finales de los 90, sobre todo principios de los 2000, el gobierno etíope pone en marcha un plan muy ambicioso de cambio económico sin tener en cuenta las limitaciones impuestas por el Banco Mundial y el FMI. ¿Y cómo lo consigue esto? Pues lo consigue diversificando las fuentes de financiación. Es decir, Etiopía empieza a recibir inversiones chinas, inversiones de China, empresas privadas y el gobierno chino, y esto hace que tengan capacidad para diversificar sus fuentes de inversión, y esto hace que no sean tan dependientes de tener que ser buenos estudiantes o comportarse como el FMI y el Banco Mundial se espera que se comporten. Entonces, por ejemplo, aquí pongo algunas medidas, no quiero extenderme mucho, simplemente lo pongo como ejemplo. Con gasto público, esto es muy importante también. El FMI y el Banco Mundial cercenaban el gasto público y lo veían mal. De manera que el impulso desde el sector público de cosas como centros de investigación de extensión agrícola para incrementar la productividad de la agricultura o política industrial activa, es decir, poniendo recursos para la construcción de parques industriales, para la construcción de infraestructuras energéticas, aquí no lo pongo, pero infraestructuras energéticas, carreteras, ferrocarril, todo esto, bueno, no estaba muy bien visto por el Banco Mundial y el FMI. Y en relación con los parques industriales, claro, había muchas empresas chinas, hay muchas empresas chinas interesadas en instalarse fuera de China, porque en China ya no es tan barato producir según qué cosas. Entonces, la última frontera en desplazamiento de actividades industriales, por ejemplo, es Etiopía, ¿no? Vietnam, Etiopía, Nigeria, también hay bastantes empresas chinas. Y las autoridades etíopes, bueno, han intentado aprovechar esta ventana de oportunidad, esta situación para abrirse a la creación de programas de cooperación industrial con el gobierno y con empresas chinas. Bien, evidentemente no es utópico, pero bueno, les ha funcionado. Les ha funcionado. Bien, simplemente lo pongo como ejemplo. Hay un problema de endeudamiento, porque hay mucha inversión pública que viene del exterior que después hay que devolver y hay un problema de endeudamiento. Pero ha habido mucha inversión en escolarización, en el sistema educativo. En Etiopía los niños y las niñas prácticamente al 100% están escolarizados
en el sistema público. Bueno, hay recursos para que estén escolarizados. Bien, bueno, algunas ilustraciones más. Algunas actividades económicas en Etiopía se han sofisticado, ¿no? Como por ejemplo la floricultura. Por ejemplo, esto es una imagen de un parque industrial en las afueras de Addis. Esto es una empresa china instalada en uno de estos parques industriales. Ha habido inversiones, por ejemplo, la famosa, esto es conocido, la línea férrea que va de Addis hasta Djibouti, pues es una inversión financiada con fondos chinos, material chino, tecnología china. En Addis se ha construido un metro, un tren ligero, también con financiación china. Y otro gran logro de la economía etíope en estos últimos años es la presa del Renacimiento, que es la presa más grande de África, eh, construida con una idea de, bueno, electrificar el país para dar pie a un proceso o sea, lo podemos ver como una infraestructura energética, ¿no? Para dar pie a un proceso de cambio económico. Evidentemente, todo esto tiene yo soy consciente de que estoy explicando la parte bonita. Todo esto evidentemente tiene sus dificultades de tipo ambiental, de tipo diplomático con Egipto, con Sudán y Egipto. Um, hay población desplazada. Podríamos preguntarnos si es necesaria una presa tan grande. Bien, pero en cualquier caso, bueno, el desarrollo y la economía no está exenta de contradicciones. En cualquier caso, hay un intento por parte de Etiopía de, de hacer este cambio estructural. Evidentemente, en los últimos años ha habido problemas serios de estabilidad política que, bueno, pueden poner en cuestión todo este modelo de transformación. Pero en cualquier caso, el mensaje es que un país como Etiopía se ha planteado un modelo, digamos, alternativo al clásico del ajuste estructural de liberalizaciones y privatizaciones del Banco Mundial y, bueno, con un enfoque diferente. Bien, otra cosa que os quería explicar es el papel de los recursos naturales en la economía política de África. Lo haré de manera introductoria. El, como he indicado anteriormente, la posición periférica de África en la economía global, esto hace que sea muy dependiente de la explotación, producción, extracción de recursos naturales y subsiguiente exportación. Y esto ha dado lugar a muchas teorías. Muy brevemente, bueno, en los últimos años hay un interés por los recursos naturales africanos debido al aumento de la demanda mundial en algunos sectores, por ejemplo en la electrónica o por ejemplo en el desarrollo de baterías digamos, en el marco de la transición energética. Um, el cobalto pues es clave para producir baterías y una parte, no recuerdo el porcentaje, pero un porcentaje muy alto del cobalto mundial se encuentra en el Congo y en la zona aquella entre del este del país. Y esto hace que para muchos países haya un reforzamiento del patrón de dependencia de la exportación de materias primas. Entonces, se han puesto, hay literatura respecto a cómo explicar estos problemas, porque, bueno, realmente es un problema porque te impide o frena mucho las posibilidades de cambio
económico. Aquí en este mapa veis la primera exportación de cada uno de los países que están en el mapa, y ya veis que con pocas excepciones son todo productos, materias primas, recursos naturales. Si hiciéramos el mapa de finales del siglo XIX, encontraríamos alguna diferencia, por ejemplo, no, petróleo, pero bueno, diamantes, pero vamos, la dependencia, el patrón continúa siendo bastante consolidado. Entonces, algunas de las teorías conocidas para explicar los problemas que se derivan de esta dependencia, bueno, están estos enfoques pesimistas que yo creo que vale la pena comentarlos porque explican muchas cosas sobre cosas que suceden en las economías africanas, especialmente las que son más dependientes de la exportación de recursos naturales. En primer lugar está la idea de la enfermedad holandesa. O sea, empiezo por el principio. Hay un conjunto de teorías denominadas las teorías de la maldición de los recursos, que el nombre ya lo dice todo, ¿no? Tener recursos naturales es una maldición y solamente genera problemas. Entonces, dentro de ese paraguas hay diferentes enfoques, diferentes teorías. Primera teoría, la denominada enfermedad holandesa. Sería un poco largo explicar por qué se llama holandesa, pero en cualquier caso lo que nos dice la teoría de la enfermedad holandesa es que cuando una economía depende fuertemente después veremos el caso de Nigeria. Cuando una economía depende fuertemente de la exportación de un mineral, el resto de actividades económicas no son tan lucrativas, con lo cual todo pasa a concentrarse en el sector que es más lucrativo, ¿no? Entonces, en el caso de Nigeria, pues está claro que es el petróleo, ¿no? Entonces, es muy difícil diversificar una economía que depende de un producto, que además ese producto es muy valioso en los mercados internacionales. Y esto es la denominada enfermedad holandesa. El Estado rentista es la idea, esto es más politológico, no es tan económico, es la idea de que si un Estado, un gobierno, más que depender de los impuestos de los ciudadanos, depende de la renta del petróleo, por ejemplo, pues entonces no se va a preocupar por los ciudadanos. Es decir, en los impuestos, la idea es que en los impuestos hay un contrato social. Yo estoy dispuesto a pagar impuestos si tú a cambio me das servicios. Tú me quitas mi RPF, ¿vale? Pero yo quiero ir al médico, que haya un médico. Quiero ir al hospital y que haya un hospital. En cambio, en países en los que el Estado no depende de los impuestos, ejemplo, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un ejemplo bastante claro de Estado rentista, en el sentido de el gobierno, los ingresos del gobierno son básicamente los ingresos del petróleo. Entonces, el gobierno no necesita hacer gasto social, digamos, porque le da lo mismo tener la población contenta o descontenta. Después, por último, el tercer enfoque que ha dado mucho que hablar es el conflicto, o sea, los conflictos armados relacionados con recursos naturales. Por ejemplo, en los años 90, los conflictos de Sierra Leona, los conflictos de Sierra Leona y de Liberia se asociaron mucho a la existencia de diamantes, ¿no? Claro, es que hay diamantes, como hay diamantes, con lo cual hay gente ávida, hay gente avariciosa que lo que quiere es acaparar esos diamantes y esto genera, y están dispuestos a matar para tener acceso a esos diamantes. Y esto también ha dado mucha literatura. Bien, estos son
diferentes teorías que se agrupan en este marco general de la maldición de los recursos que sirven para explicar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de Nigeria, que ya os he comentado que es un caso bastante paradigmático de enfermedad holandesa, voy a avanzar algunas diapositivas. Bueno, es un país también con un nivel de desarrollo bajo, en el cual también hay un crecimiento de la población bastante intenso, hay mucha población joven. La dependencia del petróleo es muy fuerte. Nigeria es el 9º productor mundial, poca broma, y el primer productor africano de petróleo. Este es el perfil de las exportaciones de Nigeria. O sea, todo o casi todo es petróleo lo que exporta. Entonces, claro, una economía tan fuertemente dependiente de ese recurso tan abundante y tan valioso en los mercados internacionales, esto dificulta el cambio, sin duda. Y además, para acabar de ilustrar el caso de Nigeria, las dificultades que tiene Nigeria para diversificar su economía, os voy a dar un dato que es muy llamativo, muy llamativo. En Nigeria exporta todo el petróleo crudo que queráis, pero no produce ni un solo litro de gasolina. Es decir, la gasolina que se utiliza en Nigeria tiene que ser importada. Tiene que ser importada. Es decir, la economía nigeriana ni siquiera ha conseguido crear las condiciones para que exista una refinería en el país. El grado mínimo, bueno, a ver, refinar no es fácil, pero bueno, no han conseguido ni siquiera crear una refinería para aprovechar el petróleo que producen. Entonces se da esta situación que es paradójica y no es una anécdota, es importante. Estamos hablando de Nigeria. Y Nigeria exporta petróleo crudo y al mismo tiempo tiene que importar gasolina y diésel. Bien, debo decir que este 23-24 esto se va a solventar. Ya hay una refinería en marcha que desconozco si a día de hoy ya está operativa, pero digamos, hasta 2023 la realidad fue esta. Un poco para ilustrar estas dificultades. Bien, no me voy a extender mucho más. Tenía unas diapositivas preparadas sobre China en África, pero como seguro que saldrá en el debate, a las preguntas habrá oportunidad de explicarlo. Y también quería comentar algunas cosas sobre bueno, la crisis de la deuda que se está gestando desde el COVID en muchas economías africanas. Pero bueno, lo dejo aquí y abro el turno de preguntas que, bueno, espero que haya algunas que podamos abrir debate. Bueno, gracias por vuestra atención y aquí quedo a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Artur. Ha sido un placer escucharte. Como bien dices, si os parece, arrancamos con el turno de preguntas. Explicábamos al principio, para las personas que no estabais conectadas, tenéis dos opciones para realizar las preguntas. En la parte inferior de vuestra pantalla hay un botón que pone preguntas y respuestas. Ahí podéis hacer la pregunta de forma escrita. Por otro lado, si queréis, lo que preferís es hablar, en la parte también inferior de vuestra pantalla hay una opción que pone levantar la mano. Pinchad, levantad la mano y entonces os abrimos el micrófono para que podáis preguntar, eso, pues así, de viva voz, ¿vale? Yo arranco, hay un par de preguntas en el aplicativo este de preguntas y respuestas, así que te leo, ¿vale, Artur? Buenas tardes, soy Mamadou Sagal Diallo, vivo en Arrasate, en Mondragón. Mi pregunta,
¿Cuáles son las precauciones o las soluciones que África puede adoptar para su desarrollo para una economía estable y sostenible? De acuerdo con usted. ¿Contesto ya? Ah, yo te diría que sí. Bueno, sí, igual si te parece, vamos como pregunta a pregunta. Ah, vale, de acuerdo. Sí, 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 O sí. quieres que No, te no, lea no. el resto como tú digas, ¿eh? Como te sea a ti más. No, a ver. Tampoco Claro, tenemos 20 puedo leer, lo que. Ah, ¿lo tienes tú delante? Sí, Vale, lo tengo delante. vale. A ver, gracias, Mamadou, por la pregunta y por el interés. Am, claro, es que lo que planteas es la pregunta. Yo creo que más que dar, bueno, voy a decir un par de cosas para no decir obviedades. Voy a decir un par de cosas. En primer lugar, es muy importante en desarrollo, en economía del desarrollo, la experiencia nos indica que es muy importante el respeto a la diversidad. Quiero decir que lo que ha funcionado en Vietnam no tiene que funcionar en Senegal y al revés. Es decir, el contexto es fundamental. Tener en cuenta el contexto es fundamental. Entonces, al hilo de esto, cada país, cada comunidad, cada región debe tener capacidad para imaginar sus soluciones y sus procesos de desarrollo. Eso es muy importante. Voy a decir dos cosas más. Claro, para tener esta capacidad hay que estar educado, hay que tener capacidad para poder elaborar estas ideas, con lo cual el conocimiento es fundamental. Y es importante que este conocimiento no sea únicamente el conocimiento de la academia occidental o de la academia europea o de la academia del FMI, del Banco Mundial, sino que es importante, es esencial que haya diversidad también en los sistemas educativos para poder imaginar soluciones diferentes y adaptadas al contexto. Um, por ejemplo, durante muchas décadas, el Banco Mundial tenía un programa de formación muy importante que atraía gente de países en desarrollo a Washington a estudiar. Y claro, ¿qué enseñaban en ese programa? Bueno, enseñaban desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿no? Entonces, esto fue muy criticado y creo que ya no existe este programa, pero en cualquier caso, bueno, es un ejemplo de visión de que hay que promover la diversidad de puntos de vista. Bueno, ya he dicho la primera, es decir, en primer lugar, cada contexto es diferente y es muy importante tener en cuenta el contexto y respetarlo. Y en este sentido, el Banco Mundial y el FMI ha sido muy poco respetuoso con los países en desarrollo y sus visiones del desarrollo durante 1, 2 y 3 décadas. Um, o sea, la misma plantilla, ¿no? La misma plantilla de políticas se aplicaba en Benín, se aplicaba en Burkina Faso y se aplicaba en Bolivia. Entonces, claro, pues no, 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 no. Porque esto viene de la idea de que el Homo economicus, ese personaje utópico, ese personaje racional, es ubicuo, ¿no? Lo podemos colocar en cualquier sitio. No, hay unos condicionantes específicos en cada contexto. Bueno, primera parte de la pregunta de Mamadou. Respeto a la diversidad. Cada comunidad, cada país tiene que imaginar sus soluciones. Y en segundo lugar, insisto en algo que de hecho ya he dicho por ahí, ¿no? Que todo tiene que pasar por la creación de empleo.
cuando hablamos de desarrollo, todo tiene que pasar por la creación de empleo productivo, ¿se entiende? Es decir, hay que transformar las economías orientándolas a la creación de empleo productivo, porque el reto del desarrollo es el reto del empleo y además en el caso específico de África el reto demográfico es mayúsculo, con lo cual esta sería la segunda parte de mi respuesta. ¿Qué más? ¿Leo lo que dice Mamadou? Pues si te parece, sí, o si no te lo leo yo. Eso, Mamadou planteaba una segunda pregunta, sí, porque el público no lo puede leer, solo lo podemos leer nosotros. ¿Cree que el conflicto en el Congo está ligado a sus recursos naturales, que son esenciales para el mundo? Um, cualquier conflicto es multidimensional. O sea, no podemos reducirlo a un solo elemento, ¿no? Con lo cual, lo de los recursos naturales es evidentemente es un elemento muy importante, sobre todo cuando hablamos del este del país. Pero yo propongo abrir la mirada, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué la economía del Congo es tan dependiente de los recursos naturales? ¿O por qué la población del este del Congo depende tanto de la economía del este del Congo? Está ligada únicamente, o bueno, únicamente no, pero está ligada esencialmente a la producción y exportación de recursos naturales, de cobalto o coltán, perdón, de coltán. Lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué se ha llegado a esta situación de dependencia de este producto, ¿no? Pero en cualquier caso, respondiendo a la pregunta, bueno, claro, la presencia de recursos naturales es importante para explicar el conflicto. Vale, tenemos un par de preguntas más. María Luisa dice, buenas tardes, María Luisa de Barcelona. Referente al empleo, ¿es cierto, no, que las empresas chinas llevan sus propios empleados para la realización de infraestructuras, con lo que no se genera empleo autóctono? Muchas gracias. Bien, este es uno de los, ¿cómo se dice esto? Leyendas urbanas. Esta es una leyenda urbana bastante consolidada. Eh, yo he llegado hemos llegado a leer que las empresas chinas traen presos de China que los traen para reducir condenas o condonar condenas, cosas de estas. A ver, traen empleados, pero hay un porcentaje muy significativo de generación de empleo local en todos los proyectos todos los proyectos, eh, todas las inversiones y todos los proyectos chinos. Es decir, por ejemplo, la construcción de la vía férrea entre Addis Abeba y Djibouti, claro, material chino, entonces digamos, los obreros especializados y los ingenieros, digamos, que los ingenieros sí que eran chinos, digamos, pero después, al mismo tiempo, bueno, una gran cantidad de empleo se genera, no son chinos. ¿Mm? Es decir, ni sí ni no. Sí que traen empleados, pero suelen ser minoría. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Esta vez es Piedad. Arrachaldeón, lo primero de todo, me llamo Piedad, soy de Guecho. Muchas gracias por la exposición, que me ha resultado muy interesante y me he quedado con ganitas de más cosas. Has hablado de varios países africanos. En especial, me gustaría saber, si es posible,
¿cuál es tu opinión a grandes rasgos de la economía gambiana? Y si me podrías recomendar un libro para principiantes en general sobre la temática expuesta. Milia Esther, muchas gracias. Bien, sé muy poco de la economía de Gambia, a pesar de que estuve una vez de paso. Bueno, cuando uno atraviesa Senegal de norte a sur, se está obligado bueno, obligado no, porque puede dar la vuelta, pero tiene que pasa por, una de las opciones es pasar por Gambia y eso es todo esto, ese es todo mi conocimiento vital del país. Pero más allá de eso, es una economía con rasgos muy parecidos a los de muchas economías de África Occidental, es decir, fuertemente dependientes de la producción de una o dos materias primas, cacahuete y pesca, y con una agricultura poco productiva y con mucha gente joven. Con mucha gente joven, con lo cual la presión sobre el mercado de trabajo es muy grande y, y las perspectivas de desarrollo son ciertamente limitadas. En cuanto a un libro, claro, tendría que habérmelo pensado. Am, uf. Bueno, mira, mira. Es un poquito, es un poquito técnico. Es un poquito técnico. am, no es es para iniciados, ¿eh? No es para, no es literatura muy fácil, digamos. Bueno, en cualquier caso, Cambio estructural en África. Cambio estructural en África, de Carlos López. Carlos López es un profesor de Guinea-Bissau, eh, que ha tenido cargos en la Unión Africana y ahora es profesor, creo que en París. Entonces, en 2019 publicó este libro en inglés y Casa África, que es una institución pública española que tiene la sede en Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una editorial, pues han publicado esto recientemente, ¿no? Cambio estructural en África. Pero confieso que no me quedo muy satisfecho habiendo respondido de esta manera, ¿eh? Tiene que haber algo más, ya se me ocurrirá. Bueno, si no nos puedes, quiero decir, que si se te ocurre más tarde, nos puedes decir a nosotras y lo mandamos por email y la gente otras recomendaciones. Vale, no hay más preguntas aquí en este chat de preguntas y respuestas. No sé si saldrá alguna más. Yo sí te quería preguntar si podrías comentar un poco si ha habido algunos pasos respecto a la integración económica regional. No sé si existe algo así, si se han planteado, si no. Que decir, aquí en Europa tenemos el euro. No sé si en África se plantean algo similar de alguna forma. Sí, es un tema. Bueno, de manera introductoria, digamos, el espíritu panafricanista de los años del afrooptimismo, pues incluía la idea de la unidad africana. Y de hecho, la primera organización panafricana es la Organización para la Unidad Africana, después le cambiaron el nombre a Unión Africana. Y siempre ha existido esta utopía que hasta Bob Marley ha cantado, la de la unidad africana. Entonces, desde los años 90, estas iniciativas de integración regional, por ejemplo, la CEDEAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, sí, lo digo bien, la CEDEAO, en África Occidental, pues ha hecho pasos en favor de la integración regional. SADC, Southern African Development Community, en África Austral. Hay procesos, hay proyectos de integración regional, pero hay que decir que los éxitos son muy limitados. Ahora bien, desde 2018 existe el proyecto del African Continental Free Trade Area,
que es un proyecto de integración regional integración económica a nivel continental, incluyendo África del Norte. Está dando sus primeros pasos. Esto se empezó a poner en marcha en 2018 y, bueno, va muy lento. Y la Unión Europea también ha ido muy lenta. Es decir, no son procesos para nada fáciles. El problema es en estos proyectos de integración regional, el punto de partida, ¿no? Cuando todos los países que participan en el proceso de integración exportan materias primas, ¿qué interés va a tener, yo qué sé, qué interés va a tener Senegal en importar oro de Mali? ¿No? Son, son, son situaciones un poco... tiene que haber cambios en la estructura económica antes de poder hablar de un proceso de integración regional con un poco más de éxito. Además se plantea el African Continental tiene un nombre un poco enrevesado, un poco atractivo. African Continental Free Trade Area se plantea mucho como una yuxtaposición de mercados, más que como un proyecto de creación de infraestructuras comunes o de procesos de industrialización, digamos, teniendo en cuenta los recursos no únicamente de un país, sino de varios. Entonces, va a ir lento, va a ir lento. Y además, también tengo que decir que proyectos de estos ha habido muchos, ¿eh? Y proyectos de unión monetaria, esto también ha existido, proyectos de unión monetaria, pero difícil. Vale, ¿podrías repetir el nombre del proyecto que has dicho de 2018, African? A ver, si queréis lo escribo en el chat. Vale. Sí, porque Piedad pregunta a ver cuál era. African Icon, no, African Continental Trade Area. Pues tenemos otra pregunta más. No Sí, saben- Que a quien le yo interese, quiero preguntar. tengo una publicación sobre esto en la Fundación Alternativas. Pregunto y ¿Es ole, accesible, perdona, ¿es accesible online la Sí, publicación? sí. Vale, pues nos lo puedes compartir y así lo mandamos también. ¿Vale? Vale. Adelante, Fátima. nada, mi pregunta es relacionada sobre lo de que se encarecieron las materias primas en 2013. Quería saber cuál fue el motivo, si era más por el país importador o por los países que lo exportaban. ¿Tenía que ver con la crisis pasada en Europa o no tenía nada que ver? Bueno, básicamente el incremento de la demanda de China Vale, y otros países asiáticos, sí. pero como India, pero, pero básicamente China. Entonces, bueno, oferta y demanda. Aumenta la Sí, demanda y aumenta el precio. sí, lo de la enfermedad holandesa también te iba a pedir si sabes alguna revista o libro relacionado con eso para leerme y si no, pues ya se lo comentas a Irene y que me lo pase. Sí, la enfermedad holandesa. Ujú. Sí, algo tengo. Mm, Siempre Algo, tenemos algo. algo tengo. Sí, 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 pero espera, voy a apuntármelo y ya pasaré a Irene después las cosas, ¿Vale? porque si no, enfermedad holandesa, ¿qué más hemos dicho? Lo de la Fundación Alternativas. Alternativas. Hay un libro, no sé si me corre un libro. Te llevas mucho trabajo para casa. Vale.
Fátima, ¿algo más que querías comentar? Sí, también me queda un poco la espinilla de lo del elefante blanco, que dijiste que lo ibas Ah, a desarrollar, pero no lo desarrollaste. este es el típico recurso para mantener la tensión hasta el final. No, Pues es una ha historia, estado, ha funcionado. no, es una historia, parece ser, Ah, no sé hasta qué punto es histórico o es leyenda, pero parece ser que un príncipe indio, un sí. rajá, le regalaron un elefante blanco, que es algo como muy raro, pero al mismo tiempo muy delicado. Entonces el tipo se arruinó cuidándolo, ¿no? O sea, la leyenda es esta, ¿no? Es decir, que una especie de veneno, regalo envenenado, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Es como si, yo qué sé, te regalan un barco. Oh, qué guay, me regalan un barco, sí, pero manténlo. Total. Un barco puede ser barato si quieres. Un, Ujú. un barco no es necesariamente caro, pero después manténlo. Eso es un elefante blanco. Justo Entonces, en economía, perdona, en economía a veces se utiliza esta expresión. sí, pues Esto me ha viene porque recordado. el AVE, ¿no? El AVE, el tren de alta velocidad, ¿no? Esto es un elefante blanco. Cuesta más mantenerlo que otra cosa. Sí, pues mira, justo una profe nos dijo que hubo un concurso que es el de Juega o Gana o algo así de la tele, ¿no? ¿Cómo? Un concurso de la tele. Saber y ganar. ¿Sabes? Es lo mismo, ¿vale? Y a uno le tocó un coche, ¿vale? Pero un coche de estos súper tochos. Entonces vio que cogiendo ese coche, al final los impuestos que iba a pagar por patrimonio, por esto, y lo que hizo fue renunciar al premio directamente. Entonces, no sé si estaría un poco relacionado, Sí, es la porque es misma un premio idea. envenenado, ¿no? Por decirlo así. Es la misma idea. Bueno, el tío fue inteligente. Sí, sí, fue, al Dijo, menos no, sabía, porque no puedo mantenerlo, no es no alguien lo que no cojo. sabe y al final se la lían, sí. Pues eso, yo ya estaría. Vale, pues a ver, tenemos otra pregunta más de una persona, no sé cómo se llama, pero bueno, dice, ¿cómo se gestiona el dinero que se obtiene por las exportaciones en general? ¿Cuáles son los problemas que se dan en ese proceso? Muchas gracias. Bien, claro, aquí ya entraríamos bueno, a ver, los ingresos por exportaciones, pues una parte van por ejemplo, cuando hablamos de un recurso natural, pues una parte van a la empresa que ha explotado y que ha exportado, y otra parte, en general, el gobierno, bueno, normalmente pone un impuesto a la exportación, ¿no? O los denominados royalties. Por ejemplo, en el caso de la explotación de petróleo es así. Entonces, claro, la pregunta tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos sobre los que discutir. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Nigeria, ¿no? El caso de Nigeria, volvemos al caso de Nigeria, en momentos, como por ejemplo esta época que estábamos comentando con Fátima de incremento de los precios, años 2006, 2007, 2008, eh, hay gobiernos en los que no tienen capacidad para gestionar esa avalancha de dólares. Y entonces esto genera problemas de falta de capacidad, porque hay falta de capacidad, entonces ese dinero o no se gasta, o se gasta mal, o va a corrupción, que eso también sucede a menudo. Entonces aquí está la cuestión de la importancia de tener marcos institucionales sólidos. Esto a Noruega no pasa, a Noruega no les pasa. Y también han pasado por lo mismo, ¿no? Un país pequeño que en un momento dado tuvo una lluvia de dólares. Y claro, pero las instituciones noruegas son muy sólidas en este sentido. Entonces, ha habido países africanos que han puesto en marcha fondos soberanos, como los países
árabes, ¿no? Como Kuwait, como, bueno, Noruega, de hecho, también tiene un fondo soberano. El fondo soberano más grande del mundo es el noruego, pero bueno, Abu Dhabi, Kuwait, todos estos países tienen fondos soberanos que son fondos, digamos, en los que se pone un porcentaje de estos ingresos extraordinarios y este dinero pues sirve para hacer inversiones y tener unos ingresos a largo plazo, inversiones internacionales y tener ingresos con una visión de largo plazo. Y esto en África se ha desarrollado muy poco. La verdad es que se ha desarrollado muy poco. Hay algunos fondos, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial tiene un fondo, pero se ha desarrollado muy poco. Con lo cual, sí, la gestión de los ingresos por exportaciones a veces tiene problemas. ¿Mm? Vale, pues ahora mismo no tenemos ninguna pregunta más. No sé si igual Yo sí. quería hacer una pregunta. Ah, y nos ha salido otra, así que pues me callo, perdón. Nada, un poco rápido, pues eso, la situación actual que se está viviendo con China. O sea, ¿en qué punto está ahora China en la economía africana? Am, Así un poco a grandes rasgos, tampoco hace sí, falta una tesina. sí, sí. Sí, porque el tema vamos, el tema da para tesis doctoral si quieres. Sí, sí. El, a ver, así de manera introductoria. Desde 2016, bueno, a ver, en términos, en primer lugar, en comercio, importaciones y exportaciones, China es el primer socio comercial de todos los países africanos. O sea, bueno, igual ha cambiado de la última vez que lo miré, pero no hace tanto lo miré y era el primer socio comercial. ¿Qué quiere decir? Pues que, yo qué sé, un país como Senegal, el primer país desde el que importa Senegal es China, ¿vale? Y esto se da para todos los países africanos. Otra cosa son las exportaciones de los países africanos, que esto está más diversificado, pero las importaciones dependen mucho de las importaciones de China. Importaciones muy diversificadas, ¿no? De material de transporte, um, textil, um, electrónica, cosas muy diversas. Después, esto está muy consolidado. Este patrón comercial está muy consolidado. Lo que ha cambiado bastante desde 2016 es el volumen de inversiones. Hasta 2016, desde 2004 hasta 2016, las inversiones chinas, públicas y privadas, se dispararon. Fueron muy importantes. Por ejemplo, lo que se está explicando del tren de Djibouti, ¿no? De Etiopía a Djibouti, yo qué sé, inversiones privadas también en explotaciones de petróleo en Sudán, todo tipo de inversiones. Pero desde 2016 ha cambiado mucho el patrón y ha bajado drásticamente el volumen de inversiones nuevas. Pero esto, bueno, ¿y por qué se da esto? Bueno, en primer lugar, por la importancia de la ruta de la seda, lo que se denomina lo han traducido como la franja y la ruta, ¿no? Belt and Road, la franja y la ruta, este proyecto de interconexión continental con Europa desde China, y esto no alcanza a África. O sea, África ha quedado fuera del Belt and Road. Entonces, todas las inversiones van a Pakistán, a Kazajstán, eh, y hay poco para África más allá de algunas inversiones en la costa índica, ¿no? En la parte oriental del continente. Em, y después también ha bajado mucho porque en China el crecimiento ya no es el que era. Aquello del 8, 9, 11, 10, 11% que veíamos hace una década ya no se observa, con lo cual la disponibilidad de recursos para la economía china, para las inversiones internacionales chinas ya no es
ya no es tanta. Continúa siendo enorme, pero que ya no es tanta. Entonces esto también pesa. Y después también pesa que China ha cambiado un poco de perspectiva y ya no es tanto. Hace una década o hasta hace una década las inversiones tenían un componente también político, ¿no? Es decir, bueno, no sabemos si esto es si este proyecto es muy solvente, pero bueno, vamos a invertir, ¿no? Y sin preocuparse mucho de la eficiencia, ¿no? Y ahora el tema de la eficiencia empieza a ser importante en las inversiones chinas. Entonces, por eso hay menos. Pero, independientemente de esto, la influencia china continúa siendo importante a nivel financiero, a nivel financiero. O sea, después de hacer una gran entrada, digamos, a nivel económico, pues ahora como ese crecimiento se ha frenado, pero ya es un actor importante China, ¿no? Consolidado, un actor importante en el continente. Y ahora, por ejemplo, pues China, por ejemplo, es un actor importante. Ahora se está discutiendo las condiciones de condonación de la deuda, ¿no? O sea, después del COVID hay una crisis de endeudamiento externo de muchos países africanos. Y entonces, como muchos países africanos deben dinero a China, China forma parte de estas negociaciones. Y quiero decirte que, bueno, continúa siendo, ha bajado mucho la inversión, pero continúa siendo un actor fundamental desde el punto de vista económico. ¿Mm? Muchas gracias. De nada. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta más. Sí veo por aquí que Begoña te daba las gracias por la respuesta anterior. Gracias a ti. Eh, Fátima, Maiteder, ¿alguna persona más que quiera comentar algo? O tú, Artur, alguna cosa que digas, "Jo, pues me ha quedado en el tintero. Esto hay que nombrarlo, aparte de todos los libros que nos tienes que pasar." Bueno, yo no sé, quería comentar lo del endeudamiento, pero bueno, acaba de salir. Oiremos hablar de políticas de iniciativas de condonación de la deuda en los próximos años, seguro, porque ha habido un proceso de endeudamiento en la última década y esto con el COVID pues ha explotado, digamos, y esto es importante. Sí. Pero bueno, me Vale. gustaría más. Pues ya te digo, así como preguntas que por aquí no Ya nos han salen más, salido, vale, ya te digo. Eso, vale. también es verdad que ya, o sea, llevamos aquí ya casi 2 horas, que también, o sea, que llevamos aquí un ratillo largo, la verdad. Pero eso, si tenéis alguna cosilla más que comentar, queridas Fátima, Maiteder, ¿algo a añadir? ¿No? Vale, No, en pues eso. principio no. Estaba mirando las notas que había cogido por si... Ah, bueno, igual algo sobre el afropositivismo, si quieres indagar Ah, un poco más en querrá. eso, ahora que lo estoy viendo, como El todavía tenemos... optimismo, Ah, optimismo, vale, el mira, pues afrooptimismo, afropesimismo. Ujú. Ese fue un debate importante, pero ahora diría que se ha diluido. O sea, no se habla de afrooptimismo y afropesimismo, pero sí que, claro, en los años 90 la situación era muy dura en términos de, bueno, lo que he comentado, ¿no? De incremento de la pobreza, problemas estructurales por todas partes, y existía esta idea del afropesimismo que se contrastaba, se enfrentaba al afrooptimismo de los años 60 y 70, ¿no? Entonces, principios de los 2000, con ese crecimiento económico que se observó, ligado a los precios de los recursos naturales, empezó a recuperar esa idea del
del afrooptimismo, ¿no? Entonces, bueno, los juegos de palabras, no, afrooptimismo, no, afrorealismo, porque, porque no hay para tanto, no hay para tanto, porque esto depende de los recursos naturales, y, pero sí, fueron debates bastante vivos en su, en su, en su momento. Tenéis que pensar que el, el punto de partida, o sea, había países, por ejemplo, Ghana en los años 60 tenía una renta per cápita superior a la de Corea. Entonces, claro, la caída a los infiernos, por decirlo de alguna manera, la caída a los infiernos de las economías africanas en los años 90, vamos, no sé si hay muchos precedentes históricos. Y, y esto, y al mismo tiempo, pues las economías asiáticas, pues esto se veía como, bueno, Corea del Sur ya era un país rico en los años 90. Eh, entonces se insistía mucho en esta idea del afropesimismo. Y entonces, esto aquí nos podemos extender un poco porque es interesante lo del afropesimismo. Um, se llegó al racismo. Del afropesimismo al racismo había un paso. Es decir, la idea de que, claro, estos negros, ¿cómo se van a gobernar solos? Estos negros que no se saben gobernar, estos negros son unos vagos que no quieren trabajar y por eso les va como les va. Estos negros son unos inadaptados a la modernidad. Uh, este tipo de discursos, claro, claro, la cultura africana, las culturas africanas no se adaptan al desarrollo económico, y entonces es imposible. Con sociedades animistas es imposible, ¿no? Entonces se caía bastante en este discurso pseudo racista, ¿no? O sea, en primer lugar, completamente acientífico y en segundo lugar, completamente racista. Bueno, el racismo es bastante acientífico. Bueno, bastante no, completamente acientífico. Y, y este tipo de discursos, o sea, la explicación cultural, la explicación cultural fue bastante, predominaba bastante y yo creo que de hecho continúa predominando. Y de ahí esa visión que todavía tenemos de, bueno, estos africanos, ¿cómo se van a desarrollar? ¿No? Cuando es todo completamente construido culturalmente. No hay ninguna, ¿cómo decir? No hay ningún obstáculo eh, genético a nada. A nada. De hecho, es muy curioso. Hay un autor, Ha-Joon Chang, la voy a escribir, un autor coreano, al que recomiendo. eh, recomiendo, tiene libros de economía así en plan divulgativo, economía del desarrollo, en plan divulgativo, están muy bien. Ha-Joon Chang, que en uno de estos libros explica cómo no sé qué embajador americano llegó a Japón principios del siglo XX, muy principios del siglo XX, y, y acabó escribiendo o diciendo algo así como, pues estos, en Japón, ¿eh? En Japón, estos no tienen ganas de trabajar, ¿no? Estos no se van a desarrollar nunca, ¿no? En Japón, ¿no? Entonces, o sea, que sirva como ejemplo um, de, de cómo estas cosas se construyen culturalmente, ¿no? O sea, las ganas de trabajar, esto no es genético, esto es cultural, esto es cultural. Yo me acuerdo, no hace tanto, una entrevista en la radio, eh, como, en una radio pública. Además, el locutor, eh, hablando también de economías africanas, me dijo algo así como,
bueno, esto de trabajo y África no casa mucho, ¿no? Y yo me quedé veces, pero hombre, pero señor mío, ¿usted qué está diciendo? Todo le tuve que explicar. Le tuve que explicar todo esto de que, bueno, perdone, pero esto se construye. Las ganas de trabajar o no, esto es una construcción social que no tiene nada que ver con que sean negros, blancos o verdes. Bueno, pues aquí mientras comentabas esto del afrooptimismo, nos ha surgido una nueva pregunta. El tema del cambio climático. Preguntan que cómo se podría incorporar situaciones económicas del continente para Bueno, poder evitar situaciones que lastren más dichas economías. bien. Es un tema del que no, bueno, hay que limitar, ¿no? De lo que uno puede, de lo que uno tiene que hablar, pero efectivamente es uno de los temas, el tema del cambio climático. Aquí hay que distinguir dos cosas muy importantes y bastante diferentes entre sí. Una cosa es la adaptación al cambio climático, la adaptación al cambio climático, y otra cosa es la mitigación del cambio climático. Entonces, en el caso de África, en el caso de África, el tema de la adaptación es un tema fundamental en muchos rincones del continente. Por ejemplo, en las zonas costeras. En el norte de Senegal, en San Luis, en la zona de San Luis, el océano, bueno, ya se está comiendo, en algunas zonas ya se está comiendo ciudad y hay gente desplazada por el cambio climático, por la subida del nivel del mar. Por ejemplo, la agricultura se va a ver afectada por la falta de agua, por las sequías más recurrentes en muchos sitios del continente, especialmente en el Sahel. Con lo cual hay una necesidad de adaptar, esto se denomina adaptación, ¿no? Poner recursos para, bueno, adaptarte a lo que viene. Hay una necesidad de adaptación muy importante. Entonces aquí hay un gran debate internacional, un gran debate global, porque eh, la fragilidad de las economías y de los ecosistemas africanos y la capacidad de resiliencia que tienen las sociedades africanas es menor que en otros sitios del mundo con más recursos, ¿no? Um, entonces, y al mismo tiempo, África es el continente donde menos se ha contribuido al cambio climático. Entonces hay una especie de deuda global, hay una especie de, se ha abierto un frente, ¿no? Pidiendo compensaciones, ¿no? Entonces, en las discusiones, en las sucesivas COP, las reuniones de Naciones Unidas que se dan anualmente en noviembre, es uno de los temas, ¿no? Cómo se compensa a países como África, a países en desarrollo, países con pocos recursos como los países africanos, para que tengan recursos para adaptarse a los retos del cambio climático. Y esto también sucede, pues, por ejemplo, con las islas del Pacífico, ¿no? Que, bueno, las Maldivas, sitios de estos que van a desaparecer, del Pacífico, del Índico, sitios de estos que van a desaparecer, Tuvalu, sitios de estos que van a desaparecer. Y bueno, ese es un tema. Entonces, bueno, esto exige recursos financieros. Y este también es uno de los debates. Entonces, lo que he comentado antes del endeudamiento, bueno, también va ligado a esto. También va ligado a esto. ¿Mm? Por ejemplo, los gastos que tiene que sufragar Mozambique por los ciclones, bueno, pueden ser gastos imputables al cambio climático, a la adaptación al cambio climático. Y esto suma en el endeudamiento externo. Entonces también hay una relación entre endeudamiento externo y cambio climático. Y esto por el lado de la adaptación. Por el lado de la mitigación, por el lado de la mitigación, mitigar quiere decir, la mitigación es la transición energética, básicamente. O sea, dejar de emitir CO2.
Entonces, claro, las necesidades tecnológicas, bueno, aquí también es necesaria la cooperación internacional. A pesar de que en África hay iniciativas propias, ¿no? Hay iniciativas propias. Por ejemplo, la gran, ¿cómo se llama? La Gran Muralla Verde, la Gran Muralla Verde del Sáhara, ¿no? Que se extiende al sur del Sáhara, digamos, hace como una barrera verde para frenar el avance del desierto. Esto no deja de ser un programa de reforestación, con lo cual reforestar significa incrementar la capacidad de absorción de CO2. O sea, también son políticas africanas de mitigación, ¿no? O sea, también hay una contribución a la mitigación. Y evidentemente hay mucho potencial en energía eólica en el Sáhara y hay mucho potencial de energía solar en todo el continente, pero claro, hace falta mucha tecnología. Y en este sentido, la cooperación con China es muy importante, porque ya no es solo cooperación financiera o flujos financieros, sino bueno, flujos tecnológicos. China es el país que tiene la tecnología más avanzada en energía solar y, y claro, y adaptada a países en desarrollo. Con lo cual aquí hay todo un campo para explorar. Pero vuelvo al principio, en el caso africano, ya para ir terminando, en el caso africano el mayor reto es la adaptación. Es la adaptación. O sea, poblaciones desplazadas, ciclones, sequías, la agricultura, la, la, el incremento de temperaturas puede propiciar un repunte de la malaria, puede hacer que el progreso con la malaria no sea tan rápido, ¿no? Porque bueno, el calor ayuda a los mosquitos y bueno. Sí, sí, no, lo del cambio climático es importante. Vale, pues si te parece, además ya tenemos como todas las preguntas respondidas, con lo cual, pues dado que son casi las 8, pues igual, si os parece bien, Maite y Fátima, podemos ir cerrando. Sí, vale, pues nada, Artur, agradecerte un montón que hayas estado con nosotras. Ya siento que hayas sido online y no haya podido ser en Vitoria, ahí en Montermoso, porque además es un sitio súper chulo. Pero bueno, espero que tengamos otra oportunidad en un A ver, futuro a no muy ver, lejano, la verdad. a ver, a ver. Y poder seguir pues eso, indagando en estas cuestiones, ¿no? Que si la deuda, el China en África y todo esto, que la verdad es que da mucho de sí. Eh, Nada, agradecer mucho a las personas que han asistido. Porfa, mándanos las recomendaciones de los libros que Sí, decías, de aquí Fundación está. Alternativas y Lo demás he para apuntado. poder, las apuntan muy bien, si no te lo recordábamos nosotras, para Vale, poder enviárselo tanto a las personas que han asistido hoy como a las que han participado en el resto de sesiones del ciclo. Y nada, darte las gracias. de acuerdo. Nada Gracias más. a vosotras. Bueno, pues es que ricasco y Gabón a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Agur. Adiós. Adiós.